Tiempo. Muy buen día tenga usted, o conjunto de espectadores, desconozco. Como he indicado con anterioridad, mi nombre es Ilioso Moral, más conocido como Bill Moral. Mi interés es sociológico respecto del campo teórico vinculado a la sociedad. He sido convocado para promover este texto llamado Cultura de los Valores Morales. Es un texto que contiene 4 decálogos de valores morales y vamos a reflexionar al respecto. En algún momento he comentado que me da la impresión de que estuviéramos ante alguna especie de comedia muy fina, dado que desde un punto de vista sociológico yo me voy a referir a estos contenidos no por lo que está escrito necesariamente, sino por medio de una reflexión de carácter sociológico, de preferencia apoyándome sobre ciertos aspectos de la sociología francesa para hacer mención de estos textos. Pero naturalmente acá me indican que yo no soy el protagonista es el texto. ¿Así está bien? ¿Así? Muy bien. Entonces me indican que el texto debe resaltarse porque supuestamente estoy creando o estoy contribuyendo a crear el interés por la adquisición del texto como mercancía. Bueno, yo voy a hablar en términos sociológicos, usted me disculpa. Ya, usted me indica nomás. Ya, muy bien. Entonces, la cuestión es crear el valor social del texto para que pueda ser utilizado. Probablemente las técnicas no serían que un sociólogo exponga al respecto, sino apelar a la construcción de jerarquías económicas y simbólicas, como ocurre, dado que si observamos la estructura de las empresas en el mundo capitalista, vamos a notar que en eso consiste, es decir, en la creación de espacios de producción, de campos de producción, en los cuales, mediante la empresa privada, se crea una jerarquía en la que se reparte diferencialmente el acceso al producto social del trabajo. Entonces, esa es la función de la empresa capitalista, así funciona la propiedad privada de medios de producción. Por tanto, eso tal vez sería lo más adecuado, vincularse a los centros de producción y reproducción académica para hacer circular allí esta mercancía. Naturalmente, estos comentarios tal vez resulten extraños, pero es necesario que los indique, que los mencione, porque así es como percibe el mundo alguien interesado en los temas sociológicos. Entonces, lo menciono. Muy bien. Se necesitarían personas prácticas que estuvieran dispuestas a hacer pequeñas vinculaciones con estos centros para que los estudiantes tengan acceso al material didáctico del modo más eficiente, para acceder a él. Sería lo lógico, pero por algún motivo misterioso me han encomendado a mí esta tarea. Entonces vamos a comenzar con el primer valor moral. A ver, en el primer decálogo, número 1, dice puntualidad. Puntualidad. Entiendo que ha habido una experiencia educativa detrás de esto al formular esa lección. Pero vamos a empezar con el primero. Vamos a ver. Hay una definición acá en este texto, naturalmente. Miren, puntualidad. Está definido allí, le dedican 2 páginas, hay una lista de características de la puntualidad, hay un conjunto de características de la impuntualidad, y dice, hay cuestionario y hay eslogan. Este es una mercancía dirigida a agentes sociales designados como peruanos,
por la burocracia estatal diferenciada en sus variantes. Digamos, la burocracia religiosa no se interesa demasiado porque está vinculada, al menos en el caso del Perú, a la Ciudad del Vaticano, pero la burocracia militar y la burocracia estatal de otro tipo se interesan por la idea del Perú. Entonces, este texto hace eco de esos condicionamientos sociales, de esa estructura existente. Vamos a ver qué dice. Voy a leer qué dice acá como puntualidad. Dice, este valor establece una relación entre los sujetos y el tiempo. Consiste en presentarse en lugares establecidos previamente en el momento acordado. Esta es la definición. La vamos a dejar ahí y yo voy a empezar una reflexión de otro tipo. Cuando dice puntualidad, eso ya es la... Fíjense, escuchen detenidamente. Hablar de puntualidad es referirse a... es utilizar una categoría social ya preestablecida en un momento histórico determinado. Entonces, por ejemplo, este año es 2023, creo. Disculpe. ¿Qué año es? 2023. Sí, porque yo no me dejo convencer por categorías que son consecuencia de un desfase estructural de poder entre el Reino Unido y nuestros territorios, que a nivel internacional ha podido ser que el tiempo se mida a partir del meridiano de Greenwich, en lugar de que pase por el centro del Callao, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que medir el tiempo? Entonces, los países europeos están adelantados en el tiempo y los países latinoamericanos estamos retrasados en el tiempo. ¿No es eso una metáfora del poder acaso? Algo menos que una metáfora, sino una manifestación directa de la forma como el mundo europeo se relaciona con los nuevos territorios descubiertos y bautizados como América. Es una cuestión que hay que pensar, no podemos aceptarla libremente de esa manera. Entonces, por ejemplo, al empezar a plantear esto hay que preguntarse qué es el tiempo desde una perspectiva social, porque si vamos a hablar de puntualidad es una categoría asumida de la práctica cotidiana, no podemos admitirla en el mundo sociológico sin una reflexión sobre su contenido, sobre las prácticas asociadas a eso que se llama puntualidad. Y además tenemos que hacer observaciones diferenciales respecto de cómo es percibido el término puntualidad en puntos distintos del espacio social. Como habrán comprendido, es una labor que hay que realizar en el campo, mediante entrevistas, encuestas que nos permitan llegar a describir sobre el papel, a elaborar sobre el papel este esquema del espacio social y su relación con la puntualidad. Esto es lo que tendríamos que evaluar para comenzar. Entonces, no podemos aceptar el término puntualidad, debemos preguntarnos qué es el tiempo desde una perspectiva social. Lo que existe es, de modo empírico, es decir, inmediatamente lo que se presenta a la conciencia es la actividad humana. La actividad humana. Claro, pero bien dirá, pero ese no es humano, ese más se parece a los primos antropoides. Y esa ironía, ese sarcasmo, esa diferenciación un tanto ruda con respecto de otros individuos, naturalmente la traemos aquí a la explicación para poder referirnos a este texto, a este extraordinario texto. ¿Así está bien? Perfecto. A este extraordinario texto que habla sobre valores morales. Excelente. Muy bien. Entonces, pero no se trata de eso. De lo que estamos hablando es de que la actividad humana, la realización concreta de el cultivo de la tierra, de la extracción de sus productos, de la ganadería, todo esto tiene un específico
proceso cuya realización solamente puede ser identificado como tiempo en relación con otras actividades humanas que tienen sus procesos específicos. Entonces, el tiempo no es, o el tiempo es consecuencia de la comparación social entre actividades realizadas socialmente. En otros términos, vamos a dar un principio sociológico, un principio sociológico que es el siguiente: lo real a nivel social es relacional, es decir, las cosas no existen por sí mismas, sino en vinculación a, en relación a. Eso es lo que nos interesa. Entonces, el proceso de trabajo, que tiene sus propias necesidades, cobra una cualidad denominada tiempo en comparación con otros trabajos. Entonces, al surgir la especialidad laboral, digamos la ganadería, demanda su tiempo, sus ritmos, su forma de organización, y la agricultura los suyos. Cuando expelemos las sustancias orgánicas que han sido procesadas por el cuerpo, también demanda un tiempo. Cuando usted se rasca la mano, o se rasca la nuca, o se rasca alguna otra parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo, o tiene un automatismo, eso demanda también tiempo. El asunto es que el tiempo no es lo que demora la acción. El tiempo es consecuencia de la comparación de los procesos de producción de todas las actividades humanas. A ver, voy a repetir esto un poco más lentamente. Si la agricultura tiene su proceso, la agricultura está realizando promoción de otra mercancía y compite tanto con mi discurso. Fíjense, si hay un proceso social, si hay un proceso obviamente social, porque no existe el individuo humano aislado, dado que cómo desarrollaría el lenguaje, cómo sobreviviría, quién lo cuidaría mientras crece, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay es grupos humanos. Cuando estas actividades humanas se van complejizando, se van especializando, se van separando. Y es esos procesos que se realizan en paralelo lo que va generando eso que llamamos tiempo. Es decir, la actividad humana, el trabajo, comparado, es lo que genera el tiempo. No, el trabajo de por sí mismo es una actividad que hay que realizar para obtener un resultado. Pero ese es un trabajo aislado. El conjunto de los trabajos, comparados en sus procesos a través de la cualidad que es aquella que corresponde a lo que demanda a nivel social realizarlos, es decir, si para cortar 5 troncos me demoro, bueno, depende de los tipos de troncos, depende de la especialización del proceso, etc. El asunto es, cualquier tipo de actividad, a ver, por ejemplo, algo muy sencillo, aparentemente, si pescar en el río depende de condiciones que yo no controlo, pero aproximadamente puede ir entre 1 o 2 horas, tal vez más, tal vez menos. Son condiciones muy específicas, habría que analizar un caso concreto. Bueno, son condiciones generales, de lo contrario habría que analizar un caso concreto. Si pescar demanda una cantidad de tiempo,
la pregunta es, ¿cómo comparar esto con lo que demanda otra actividad? Entonces, así es como se utilizan referentes externos a la actividad misma para que sirvan, o a las actividades mismas, para que sirvan como elementos de comparación de las actividades. Ahí es donde surge el tiempo, pero el tiempo no es algo existente fuera de la actividad humana. La actividad humana está compuesta de procesos que tienen la cualidad de que por ser humanas y por realizarse en paralelo, para poder ser comparadas en lo que demandan de tiempo y esfuerzo, claro, de nuevo usamos la palabra tiempo, pero no es eso. El tiempo es esa relación en la cual que surge de comparar los procesos. Este proceso, a ver, si los dos procesos comienzan a la misma vez, un proceso termina antes, entonces este proceso, el segundo proceso puede demorar el doble. O sea, este termina ahora y el otro termina en una cantidad de trabajo que se ha extendido por este espacio de actividad. Entonces, el tiempo es esa actividad que se realiza, que encuentra equivalentes en otras actividades. Comparando si lo real es relacional, a relacionar los procesos en lo que demanda de dedicación. Si yo dedico yo dedico los dos procesos comienzan a la vez, dedico esta cantidad de esfuerzo y termino acá, pero el otro continúa y dedica el doble de esfuerzo. Naturalmente los esfuerzos pueden ser diferentes porque son actividades diferentes, pero hay una cualidad que es comparable. A eso se le llama tiempo. Entonces el tiempo es una percepción que se objetiva en el uso de instrumentos que permiten comparar cuánto se extiende la actividad del proceso productivo entre diferentes procesos productivos. O sea, permite comparar diferentes procesos productivos. De eso se trata el tiempo. Entonces el tiempo es la consecuencia de la actividad humana y surge socialmente como consecuencia de la necesidad de comparar las actividades humanas en esas cualidades de dedicación de actividad. Entonces, eso es el tiempo. Cuando ya hablamos de puntualidad estamos hablando de otra cosa absolutamente diferente. Estamos hablando de unas estructuras sociales que han impuesto unas prácticas que se reflejan en la conciencia y en la idea de puntualidad. Es un estado totalmente diferente. Si una comunidad andina se reúne a las 4:30 de la mañana o a las 4 de la mañana porque luego van a alejarse para realizar actividades agrícolas o de pastoreo, entonces son las condiciones sociales de la actividad general de la comunidad las que imponen que la reunión tenga que ser en el único momento en que pueden estar juntos. Luego de la jornada de trabajo, no, habría que estudiarlo en concreto, pero en principio, si esa es la situación, la jornada de trabajo comienza en un determinado momento de la mañana, que está vinculado a las condiciones del proceso productivo general de la comunidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hablamos de tiempo estamos hablando de actividad humana comparada, actividades humanas comparadas entre sí. Okay. Si estamos hablando de actividades humanas comparadas entre sí, en un aspecto relativo a la dedicación de trabajo, cuando hablamos de puntualidad, lo que se está tratando de hacer es de objetivar, de lo que está, o sea,
es interesante porque es la objetivación de un estado de relaciones sociales en las cuales se asume que es posible comparar trabajos. O sea, ya es un nivel bastante avanzado de un avión. Es un nivel bastante avanzado de uso del tiempo, de estas categorías temporales. Ahora, que nadie se lo plantee en sí mismo, o sea, normalmente o usualmente en la vida cotidiana las personas no se plantean por qué tenemos esta consideración respecto al llamado tiempo. Sin embargo, es algo imprescindible. ¿Ya? Entonces, la pretensión de la exactitud en la coordinación de actividades humanas, es decir, por ejemplo, pasan por alto diferentes aspectos que son importantes. No todos los trabajadores, no todas las personas dedicadas a una actividad la realizan en el mismo tiempo. No importa como sea, todos somos diferentes, algunos somos más parecidos, otros más distintos. Entonces, es esta idea, no es una idea, es una práctica, que además nadie se pregunta, lo van haciendo y se van planteando objetivos para conseguir algo. Entonces, este intento de transformar la actividad humana en un valor comparable con otro, es decir, si todos somos distintos, no puede haber un tiempo general, porque no importa lo que hagamos, todos lo vamos a realizar de diferente manera. Si tenemos diferente educación, si tenemos diferentes condiciones de vida, vamos a tener diferentes disposiciones. Lo cual nos va a llevar a que, aunque realicemos el mismo trabajo, no estamos haciendo exactamente el mismo trabajo. Nos dedicamos a la misma actividad, pero con disposiciones distintas. Entonces una persona se demorará 5 minutos, y otra se demorará 15 minutos, y otra persona se demorará 2 horas, otra 3 horas, y otra nunca lo hará. O se demorará varios días para completar algo pequeño, aparentemente. Entonces, la idea, no la idea, es una práctica. La práctica de objetivar la labor humana es una visión que surge de la actividad comunal misma, claro, y que después queda en el proceso social materializada en la existencia de clases sociales. ¿Por qué? Por las posiciones que ocupan en la producción, algunos agentes sociales están más interesados en que exista esa estandarización del trabajo humano, lo cual es, pensándolo en este momento, tal como lo he explicado, me parece sorprendente que se intente transformar a los agentes sociales, que son diferentes, en iguales. Es una cuestión absolutamente descabellada, pensada en abstracto. Claro, el proceso social sigue su curso, y el sociólogo, muchas gracias a lo que me corresponde, su sociólogo Lioso Moral, más conocido como Bill Moral, se dedica a promover un texto teórico basado en una práctica pequeña burguesa sobre, me he dado cuenta de algo, sobre valores morales. Pero fíjense, la práctica de estandarizar los procesos de trabajo entre individuos que son distintos es de por sí, en este momento, con la comodidad del sociólogo que puede dedicarse a pensar, absolutamente descabellada, absolutamente extraña, absurda, lo cual es sumamente
podría ser cómico, pero de un refinamiento extraordinario. Porque, ¿cómo se le ocurriría a alguien, cuando todos los agentes sociales son distintos, tratar de que sus trabajos sean iguales? O sea, tratar de asumir que sus procesos productivos son iguales. Absurdo. En el boxeo, en el mundo contemporáneo, existen categorías. También en las competiciones atléticas existen categorías. Lo lógico, a ver, habría que diferenciar grupos de sujetos semejantes para que realicen trabajos semejantes. Alguien dirá, es la estandarización, hay una selección de trabajadores en base a sus cualidades. Ok, perfecto, perfecto. Pero tendría que ser un análisis muy sutil, o sea, cómo alguien que físicamente puede realizar la actividad tal vez no tenga la disposición. Entonces, hay que hacer una selección de individuos con la disposición más la capacidad física. Y hay personas que sin la capacidad física tienen toda la disposición del mundo de hacerlo. Esto de toda la disposición del mundo es una figura del lenguaje. Porque lo que habría que hacer es comparar qué tipo de disposición tiene con respecto del conjunto de las personas con disposición. Ahora, luego saber, dentro de las personas que no pueden hacerlo físicamente, qué nivel tiene. Muy bien, pero a lo que hemos llegado es que estandarizar los puestos de trabajo, ya, si es que hay puestos de trabajo, depende de sociedades específicas, se quiere lo concreto siempre. Muy bien, entonces, porque deberíamos hablar de algún caso concreto. Estandarizar las actividades laborales, por ejemplo, en el sistema educativo puede haber una hora de enseñanza y se asume que los docentes, estoy hablando del Perú contemporáneo, los docentes deberían enseñar en esa hora una cantidad de contenidos y se asume que todos los docentes van a realizar eso en ese momento, cuando es evidente que a algunos les resultará mucho más complicado cumplir con esas tareas que a otros estarán encantados y lo harán exactamente dentro de la hora como marca el reloj, mientras que a otras personas les parecerá eterna la hora y a algunos otros les parecerá cortísima la hora, o sea, apenas avanzarán. Por ejemplo, ¿cuánto he hablado ya? ¿3 minutos? ¿3 minutos? ¿5 minutos? ¿Más? Menos, un poquito más. Ya, perfecto. Entonces, como pueden observar, estoy explicando algo del modo más sencillo y me estoy tomando mi tiempo para hacerlo. Pero a mí me parece que han pasado 4 minutos tal vez, 3 minutos, 5, un poquito más. Perfecto. Entonces, si la hora de enseñanza formalmente, a través de un poder que ha impuesto este tiempo general, es decir, la distribución de el punto de referencia de comparación entre los procesos de trabajo, que es el tiempo, el poder o los poderes que a través de una serie de mecanismos pueden haber surgido automáticamente, ¿no?, de la sociedad. Eso propone a veces la sociología, cierto sociólogo francés, pero no sabemos, habría que estudiar un poquito más. Entonces, si el reloj impone una actividad que no se corresponde necesariamente con las propiedades de los individuos, es como decir, todos deben correr la milla en menos de 4 minutos. Algunos podrán, otros no podrán, algunos les resultará más fácil, otros más difícil, simplemente no tienen las condiciones sociales para el desarrollo, no tienen las condiciones físicas. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que el poder que ha impuesto la comparación de los trabajos sociales mediante un patrón, que es el reloj, y no es el único patrón, porque el calendario también es un instrumento de estandarización de las percepciones temporales. Entonces, son un conjunto de instrumentos que
permiten establecer un control de las relaciones de los individuos con el trabajo. Porque si alguien dice, uy, se te acabó el tiempo, ya debiste haber producido 50 unidades de determinado producto en una hora y solo has hecho 35. Entonces, creo que es evidente, o sea, históricamente este tipo de comparaciones es controlada a veces por castas religiosas que saben en qué momento el río se desborda y entonces es importante para la agricultura y para poder planificar las cosechas. Pero habría que preguntarse de nuevo, ¿por qué la semana tiene 7 días? Es exclusivamente porque hay 365 días al año, que es una corrección al calendario, pero esto está basado en ciertos principios matemáticos. Pero en el fondo no deja de ser una imposición, porque es una abstracción conveniente, para determinado grupo social. Ahora alguien dirá, pero eso no se ha permitido que se desarrolle la sociedad. Absolutamente de acuerdo, así es como ha ocurrido. O sea, esta sociedad en la que nos encontramos se ha desarrollado en base a esa historia también. No ha participado quizá directamente de eso, pero de casos parecidos. El asunto es que así haya ocurrido no implica que no podamos cobrar conciencia mediante la reflexión y el estudio precisamente de que ha ocurrido así, porque al cobrar conciencia de que ha ocurrido así, podemos intervenir sobre las variables que generan los resultados. Entonces, lo que voy diciendo no es algo vacío, está lleno de contenido, es importante desde un punto de vista social. No para todos, obviamente hay personas que por su posición como agentes sociales tienen que dedicarse a actividades que no les brindan o que que demandan una atención de otro tipo. La idea de que alguien pueda sentarse acá para promover un texto, pero que no promueve el texto directamente dirigiéndose al grupo objetivo, sino mediante una reflexión que se pretende sociológica de las cualidades, por ejemplo, del tiempo, porque queremos llegar a la puntualidad, entonces es una forma de control social, sí, pero también tiene una serie de ventajas. Claro, pero este proceso es muy particular. Alguien dirá, disculpe usted, no vamos a tener público. O sea, ¿quién va a tener público para esos discursos? 5 personas, 6 personas, filósofos, sociólogos tal vez. Entonces, es la circunstancia. No sé por qué me han convocado, por insistir, pero fíjense que acá estamos. Entonces, el asunto es que al reflexionar sobre ello se puede permitir analizar las variables e influir sobre las variables, establecer estrategias para que estas variables, para saber qué efectos produce el cambiar las variables. Muy bien. Perfecto. Fantástico. Parezco un burócrata del pensamiento, como el señor Bourdieu. Pierre Bourdieu. Entonces, pero claro, a mí no me paga el Estado francés. Y es probable que se permita decir algunas cosas porque, hasta donde tengo entendido, tendría que verificar que la educación universitaria es gratuita en Francia, o al menos todo el aparato de la educación está en contra del Estado. Entonces, se puede permitir tener ciertas posiciones que en otros lugares no. Ok, ahora, regresando a la cuestión del tiempo y del poder. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los días de semana? A ver, comenzamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Necesitaríamos una hojita y un lapicero, porque miren, es otra vez, lunes, voy a comenzar con lunes, lunes, martes,
miércoles, ahí hay 2 M's, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces miren, jueves, viernes y sábado. Miren, escuchen bien. Jueves, viernes y sábado. O sea, J, viernes, V o V chica, y sábado. J, B, S. Entonces, miren, fíjense acá. Miren, uno de los coautores de este texto es Jorge Villacorta Santamato. Eso significa que es JBS. JBS. ¿Qué implica? Disculpe usted. Muy bien, entonces, vamos a escribir acá los días de la semana. Voy a escribir acá las iniciales de los días de la semana para ilustrar este punto. Vamos a ver. Muy bien, acá tenemos. Fíjense. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. JBS es Jorge Villacorta Santamato como figura en ese libro. Por lo tanto, podríamos decir que el escrito de alguna manera ha influido para que la estructura del calendario tenga 7 días. El día de su nacimiento fue el 27, que coincide con el 27. Y además, miren, son 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 M's. Naturalmente me estoy apartando del discurso sociológico a este momento, solo para mostrar cómo puede haber un arbitrario cultural de gran peso en estas estructuras temporales, en estas estructuras sociales diseñadas para comparar procesos productivos, de las cuales no somos conscientes. Entonces, ¿qué dirá acá, por ejemplo? Podría decir, en inglés el nombre del diablo es el devil. Voy a escribir acá para ilustrar aquello a lo que nos estamos refiriendo. A veces estas metáforas son muy útiles para acercarnos. Bien. Entonces acá tenemos el diablo, o sea, DL podría ser la palabra devil en inglés, que es demonio, diablo. Pero acaso yo no me llamo bilioso y que digo que me llamen Bill Moral, y esta no es la M de moral, pero se dirá bilioso es con M. Muy bien, bilioso no es con M, es con B. Voy a escribir acá. Muy bien. ¿Qué letra es esta? Esta es la D de bilioso. Y cuando la coloco así, es la M. Entonces, si acá hay una M y una M, otra M, eso significa que esto es bilioso moral. Solo que acá está movidito.
y esto es el diablo, el oso moral, justa tal vez. Muy bien, esto era una digresión diseñada para hacerle reconocer que las estructuras del tiempo no son gratuitas, en el sentido de que, aunque el sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu asegura que la conciencia es solo una parte mínima de la vida cotidiana, puede haber. Bueno, lo que él propone es que la vida cotidiana existen disposiciones que son aprendidas y que los intereses conscientes solamente son una pequeña parte de la vida cotidiana, que lo demás es identificación por estatus semejante, es decir, por hábitos semejantes, lo que él llama una subjetividad estructurada que corresponde a una posición en el campo, en el espacio social. Ahora, lo que él está diciendo es que personas que han sido criadas en condiciones económicas y culturales semejantes se van a aparecer y van a hablar en un lenguaje semejante. El único detalle es que eso lo afirma durante una gran cantidad de años y luego comienza a variar sus puntos de vista, se escapan algunas apreciaciones que no corresponden con ella. Él, en más de un lugar, asegura: no hay teoría de la conspiración, no es que todos conspiren, sino que es la semejanza de hábitos, la semejanza de extracciones sociales lo que hace que se identifiquen. Pero posteriormente en la televisión, no, en la televisión todavía lo negan, pero en otros textos más relacionados con el estudio de Manet, publicados en inglés en francés como la Revolución Simbólica, y empieza a hacer afirmaciones que se escapan a esa idea, como por ejemplo que los think tank, los centros de estudios dedicados a elaborar políticas, elaboran propaganda que convence a los periodistas. En lugar de afirmar, como le correspondería, que los periodistas y los trabajadores de los centros de estudios sociales tienen hábitos semejantes y que por eso no se escriben para los otros, dicen: no, han elaborado propaganda que parece verdad, y entonces los periodistas se han dejado seducir. Claro, como sigue el periodista. Claro, porque para Bourdieu el periodista es primero periodista y luego empleado, cuando en el sistema capitalista es mucho más probable que primero sea empleado y luego periodista. Y lo que tendría de semejante con el participante en el think tank, en el centro de estudios sociales o de políticas, es que ellos también probablemente sean primero empleados y luego estudiosos. Entonces hay una serie de afirmaciones, o por ejemplo Bourdieu en la Revolución Simbólica indica: los arquitectos de la época de Manet se reunían, estaban interesados en llevarse bien con quienes decidían otorgar los proyectos arquitectónicos. Sin embargo, en otros lugares él dice que ese interés no surge así, sino que es una cuestión absolutamente natural dentro de un ambiente social. Es decir, les está atribuyendo una intencionalidad que antes negaban, lo cual es muy particular. Habría que pensar, pero en estos momentos Bourdieu ya llega al máximo de su carrera y luego desaparecerá. Entonces, y además allí ya lo que llaman neoliberalismo está influyendo sobre su cuota de poder en Francia. Entonces, tal vez se empieza a personalizar, no sabemos. Tal vez es un pequeño comentario en un texto bastante grande dentro de sus clases. Y tal vez no sabemos, porque además son reconstrucciones en base a anotaciones de estudiantes, porque no todas las clases están grabadas. Entonces, ¿qué significa? Con este ejemplo lo que estaba mostrando es que hay un arbitrario cultural que puede ser un código desconocido que funciona en algo como los días de la semana. Y ustedes dirán: Bilioso Moral está imaginando cosas. Y yo les diré: no necesariamente. Podríamos estar en un mundo
virtual tan desarrollado que hacer esto es posible. Disculpe, sé de que eso no está relacionado, pero también está relacionado. Muy bien. Entonces, por eso hay que preguntarse cosas. ¿Por qué hay una imposición del tiempo? ¿Por qué los países europeos, una parte de ellos está con respecto de los de América en otro tiempo? O sea, en realidad hay que considerar más de una explicación, dado que la tecnología avanza de modos muy particulares en el lugar en que nos encontramos, y las inconsistencias que percibimos en la vida cotidiana nos hacen interrogarnos con respecto de lo que observamos. Es más, podría ser que el proceso de sincronicidad descrito por Jung, en el cual estímulos externos son significativos para la conciencia del observador, pese a que no hay una relación causal externa, tal vez este fenómeno, es decir, por ejemplo, les he indicado que estas 3 letras es de uno de los coautores, y estas 2 letras son las letras del otro coautor. Entonces, cuando lo colocamos así, vemos acá, hay unos números. Entonces, esto puede ser una sonrisa, una pistola, el número 33, una sonrisa, una flecha de la grabación tal vez, y esta una onda de pensamiento. Vamos a dibujarla acá al costado. Muy bien, entonces, fijemos acá. La J puede ser como una sonrisa. Bueno, está un poquito... la D puede ser menor que o mayor que. Puede ser menor que o mayor que. Miren, puede ser, en los controles remotos a veces se encuentra la flechita de play o de rec, una de las dos. Si no es rec, el rec es una esfera, ¿verdad? Entonces esto sería rec igual de esferita. Y play está. Bien. Play significa varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, tocar un instrumento musical. Otra es actuar. Pero en castellano actuar es interpretar. Interpretar significa varias cosas en castellano. Entre ellas, descubrir el significado de algo. O explicar el significado de algo. O analizar el significado de algo. Entonces esta B puede ser play. O sea, interpreta. Vamos a acá. Interpretar. Muy bien. Entonces, interpretar. En principio, si esto es play y es interpretar, y esto es onda. La onda del pensamiento, tal vez. Estamos pensando. Entonces, esto es una sonrisa, interpretar el pensamiento. Hay un pensamiento que hay que interpretar. Y acá tenemos la sonrisa, la pistola. ¿Qué hace la pistola? Dispara. Pero en inglés, disparar es shoot. ¿Qué
significa? Shoot se utiliza para la cámara de fotos, para la cámara de cine, y para disparar. Entonces, si esta es una pistola y esto es shoot, entonces está grabando con una cámara. Y este es el 3 y el 3. Esta sería la B, esta sería M, como ya expliqué anteriormente, pero también sería el grado 33. Se le atribuye al señor Cristo la idea de que tuvo 33 años de vida. Entonces fíjense, está el número 33, está la pistola, está la sonrisa, podrían ser los cachitos del diablo y un ojo. Podría ser todo eso. Muy bien, entonces aquí viene lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es sencillamente que la percepción, que hay instrumentos, que cada agente social que ocupa una posición en el espacio social y que tiene esquemas de percepción y esquemas de valoración, puede empezar a evaluar lo que se conoce como tiempo, que es una comparación de la dedicación que se debe aportar al proceso de trabajo, interpretar lo que estoy diciendo, es decir, darse cuenta, percibir, comenzar a percibir que cuestiones como el tiempo son imposiciones sociales que comienzan a organizar las estructuras mentales. Entonces, por ejemplo, la idea de puntualidad ya implica, por ejemplo, que hay una forma de medir el tiempo. Esto podría ser un calendario, si es que es una fecha del calendario para la cual han quedado en reunirse. Podría ser un reloj, si es que para una hora determinada. Entonces, puntualidad. Pero ¿qué hay detrás de la idea de puntualidad? Hay personas cuyas condiciones sociales no les permiten ser puntuales, simplemente. Quien carezca de reloj, que tiene que estar preguntando, quien carezca de formas de verificar el tiempo, ¿cómo puede participar de esa actividad? Y además, implícita con la idea del tiempo, hay la idea de la productividad. ¿Qué es esto de la productividad? Cuando alguien, como ya vimos, si algunos agentes sociales están más interesados en difundir la idea del tiempo que otros, es porque tienen ciertas necesidades que al hacerles conscientes se vuelven la expresión teórica de esas necesidades, o sea, sus intereses. Pueden explicar que ellos tienen estas necesidades. ¿Para qué necesitan que alguien llegue a una determinada hora a realizar una tarea? Porque hay una organización social del trabajo. Claro, pero una organización social del trabajo que aísla del proceso productivo, o sea, que aísla de los trabajadores ciertas cualidades y les atribuye otras, y trata de imponer un determinado conjunto de cualidades. Muy bien, miren, todo lo que estamos diciendo acá es para promover el texto, pero también presenta un aspecto sumamente político. Es decir, el hecho mismo de empezar a situar los fenómenos sociales desde una perspectiva teórica, que implica ciertas condiciones sociales para poder realizar el ejercicio, lleva a que ciertos intereses se vean en apariencia evaluados u objetivados, lo cual puede hacer sentir incómodos a esos agentes sociales que necesitan que se desarrolle la actividad según las disposiciones sin hacerse conscientes, sin objetivarse, es decir, lo que se llama la mentira institucional, en la cual
una organización funciona de una determinada manera gracias a que se acepta determinado fenómeno cuya lógica es evidentemente absurda, pero que sirve para que funcione la institución. Entonces, lo mismo ocurre dado que eso sucede así, el hecho de que se objetiven algunas de las cualidades del proceso productivo, del tiempo, de la relación de los procesos de trabajo con lo que se llama puntualidad, todo eso es un tanto incómodo. Es un tanto incómodo porque en la práctica no va a llevar a ninguna parte, pero en la teoría permite que se acceda, es decir, alguna de las ventajas de la educación estandarizada es que si un conjunto de conocimientos es transmitido de modo tal que facilite la comprensión de los contenidos, más personas que no tienen las condiciones sociales para adquirir esos conocimientos a partir de la experiencia pueden beneficiarse de estar en contacto con ellos. Entonces, la cuestión de la transmisión de las ideas es un tanto incómoda a nivel social para determinados sectores. Obviamente, no es una invención mía, no estoy diciendo nada original, es algo que se desprende del hecho mío. Del hecho mío. Bueno, en realidad se desprende un tanto de mi discurso, ¿verdad? O sea, yo un discurso que es elaborado socialmente y del cual yo expreso cierto punto de vista. Muy bien, quería resaltar acá visualmente la idea del 33. Acá tal vez 33 dice. 3-3. Acá lo he dibujado. 3-3. M, martes, miércoles, 33. BM. Brilloso Moral, Bill Moral. Ok, muy bien. Entonces, ¿por dónde vamos? Hemos hablado de el tiempo, la relación entre el tiempo, del tiempo, que en realidad, claro, es tan cotidiano el uso del término del tiempo cuando aquello de lo que hablamos es de las relaciones entre procesos productivos, que son actividades humanas. Entonces es la actividad, la relación entre los procesos de trabajo de los hombres, de los seres humanos. Y también habíamos señalado que la imposición del calendario, que dice 365 días al año, los días de la semana, ya hemos mostrado que hay ciertas relaciones muy particulares, y la posibilidad de que estamos en eso, en la posibilidad de los fenómenos sincrónicos. Carl Jung, psicólogo, indicaba que había ciertos fenómenos cotidianos en los cuales la conciencia del individuo hacía que cobre sentido un dato externo sin necesidad de que haya una causa para que ese dato se vuelva significativo. Es decir, no era un mensaje que alguien le diera al individuo, sino que era tal vez algo como lo que les acabo de mostrar. Los días de semana, y entonces estamos hablando de los días de la semana, alguien se fija en los nombres de los autores, se identifica que las demás letras están relacionadas con los días de la semana y que estamos hablando del tiempo y que estamos hablando de la puntualidad. Entonces, eso es significativo para el que lo observa, pero no hay una relación causal. El nombre aparentemente no fue colocado para que los días de la semana coincidieran con las tres, con el primer nombre y los dos apellidos. O sea, en apariencia no fue así. En apariencia no fue así. Pero ¿qué sucede si estamos en un mundo virtual en el cual las conciencias son expandidas por parte de inteligencias artificiales y todos esos detalles son aportados a la historia? Entonces, en ese caso, no sería causal. Ahora, para Jung, él lo denomina la fuerza del subconsciente colectivo en acción, o algo por el estilo. No nos costaría demasiado revisar el texto, pero lo vamos a dejar ahí para hacerlo por otra oportunidad. Entonces, ¿a qué viene esto?
Esto viene de la cuestión del tiempo, no de que de nuevo no estamos hablando del tiempo, sino a la forma de relacionar las actividades humanas comparativamente para poder organizar el trabajo social. Entonces la idea de la puntualidad no es la misma para diferentes agentes sociales, quienes, como diría algunos, no tienen ni oficio ni beneficio, podrían no interesarse en lo más mínimo en la medición del tiempo. Si no hay un ambiente social en el cual se exija el cumplimiento de determinadas actividades en periodos establecidos, ¿para qué sirve la puntualidad? Además, que se sea puntual no garantiza que se realice el trabajo. Es decir, alguien puede terminar digamos, en una universidad privada, indican, terminen 5 minutos antes la clase o 10 minutos antes para que pueda entrar el servicio de limpieza. Muy bien. Terminar puntualmente no garantiza, por ejemplo, que se haya dictado la clase completa. Tampoco garantiza que se haya dictado, o sea, no garantiza que se haya dictado lo exigido ese día, pero tampoco garantiza que se haya dictado más, o sea, que se haya adelantado el nivel de clases. La idea de puntualidad desvinculada de otros condicionantes es absurda. O sea, solo cobra sentido en el conjunto de otros condicionantes. Y ese es uno de los elementos más interesantes de este texto, porque acá hay un conjunto de condicionantes. Miren, después de puntualidad viene respeto, disciplina, orden, obediencia, responsabilidad, humildad, autoestima, educación, prudencia. Entonces, eso implica que es un conjunto de condicionamientos los cuales hacen que cobre valor la idea de la puntualidad, lo que significaría que es imposible hablar de puntualidad en ámbitos donde no hay las condiciones sociales para ello, que no son exclusivamente las de puntualidad, porque la puntualidad en sí carece de sentido si no está vinculada a otros condicionantes. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que no deberíamos tratar el tema de la puntualidad como la puntualidad misma. Por mucho que se puedan dar una serie de ejemplos de su utilidad social en determinados ámbitos. Lo que ocurre es que, como esta es una exposición que se pretende sociológica, no podemos enfocarnos sobre el caso específico sin vincularlo, o sea, sobre la expresión llamada puntualidad, la expresión que es casi una sociodicea, ¿no? Porque hay gente que dirá, yo llego a la hora en que puedo llegar, para todo, tal vez porque puede permitírselo, mientras que otras personas dirán, importantísimo ser puntual. Pero claro, hay que ver en el campo social, habría que estudiar, hacer en el espacio social, ver en qué campos, bueno, primero en el espacio social, quienes valoran la práctica de la puntualidad. Porque ya mencioné que el señor sociólogo francés propone que la pequeña burguesía, que tiende a ocupar posiciones en los puestos del Estado, tiende a promover una moralidad muy estricta y hasta mezquina, que no da espacio para nada. Porque, por ejemplo, fíjense que en abstracto, ¿qué es la puntualidad? Es exactamente estar ahí. ¿Y qué es estar ahí? O sea, porque la idea misma de llegar a un lugar, digamos, hay que llegar, primero, ¿qué es el encuentro de dos personas? O sea, hay que plantearlo así. ¿Qué significa que encontrarse con otra persona? Digamos, vamos a encontrarnos
se cierra la puerta, en el colegio se cierra la puerta a tal hora. Si uno está dentro antes de que se cierre la puerta, llegó puntual. Pero obviamente algunos llegarán con media hora de anticipación, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, y otros se pelearán con quien está cerrando la puerta para entrar. Entonces, si todos llegaron, son puntuales, el que llega con 2 días de anticipación, ¿es puntual o es un absurdo? O está realizando una práctica absurda. Miren, esto que estoy planteando es absolutamente necesario para acercarnos a la reflexión de lo que es la puntualidad. Pero a usted podría parecerle, a ustedes podrían parecerle ideas un tanto descabelladas. Sin embargo, parte del análisis consiste en no aceptar los condicionamientos, las categorías de la sociología espontánea, o sea, las categorías utilizadas en la vida cotidiana. Hay que pensar esto con detenimiento, y estas reflexiones son extraordinariamente importantes desde el campo de del estudio. Entonces, estas ideas las voy a dejar para una próxima oportunidad. ¿Es correcto? ¿Terminamos? Sí, me indican que ya deberíamos estar redondando. Por lo tanto, estas reflexiones, si existe una próxima oportunidad, reflexionaremos aún un poco más sobre ello. Naturalmente, la reflexión sobre todas estas cosas puede extenderse sobremanera, pero vamos a dejarlo aquí por el momento. Hoy agradezco a las personas que me han convocado para hablar sobre este tema tan apasionante. ¿Cuánto he hablado? ¿5 minutos? Un poquito más. Yo lo he sentido como 5 o 10 minutos. Está entretenido poder referirse a este tema. Muy bien, entonces, sí, muchas gracias. Vamos a despedirnos. Me he referido, estamos desarrollando, o hemos intentado desarrollar el tema de la puntualidad en algunas bases. Si hay una próxima oportunidad, tocaremos el tema en nuevos aspectos. Si no, ahí queda. Pero eso fue para hacerles conocer que existe este libro sobre la cultura de los valores morales. Les quedo sumamente agradecido a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Fue Bilioso Moral, sociólogo. Muchísimas gracias. Pero pueden llamarme Bill Moral. Muchas gracias.